Es muy probable que ustedes que nos ven procedan del mundo rural, seguro. Aquí en La Rioja todos tenemos un pueblo del que somos de pueblo y algunos vivimos en la capital y otros viven en municipios y además quieren que los servicios públicos lleguen a sus municipios, como es normal, que haya un médico, que haya una educación cerca de su municipio, si no en su municipio, y que reciban el mismo trato que las personas que viven en la capital. Y además en una comunidad tan pequeñita como esta es que es algo que probablemente nos podamos permitir. ¿Por qué les digo esto? Porque las siguientes preguntas giran en torno al mundo rural y qué puede hacer la administración pública, los legisladores, para facilitar esa vida en el mundo rural. Vamos a escucharlas. ¿Qué vais a hacer para garantizar la repoblación rural en La Rioja? ¿Cómo vais a mejorar la atención sanitaria para las personas mayores que viven en las zonas rurales? ¿Cómo se impulsará el turismo rural en La Rioja? Bueno, hay una cierta mezcla, porque cuando uno sale a la calle pues encuentra todo tipo de sensibilidades y preocupaciones y la gente joven que ya ves que os trata con total familiaridad de ¿tú qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis? ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Qué tienen? Y vamos a intentar también hablar del futuro. Ya sabemos lo que se ha construido en legislaturas anteriores y en esta legislatura de los últimos 4 años. Pero venga, vamos a intentar mirar al futuro. Y vamos a dejar hablar al portavoz de Ciudadanos, si les parece, y así el resto no se me enfada. Adelante. Hombre, el mundo rural, La Rioja somos una comunidad con mucha población pequeña en el mundo rural, ¿no? Para que el mundo rural funcione, como en general todas las cosas en la vida, realmente tiene que tener una vida económica, una vida, servicios. Sobre eso es lo que hay que trabajar. Hombre, el tema de las poblaciones en España es un tema que ya hace muchos años que se está hablando y realmente el solucionarlo exige una gran dedicación, ¿no?, por parte de los políticos y de los gobiernos. ¿Qué se puede hacer? Hombre, evidentemente, mira, estábamos hablando con... ahora, la ley de cambio climático, que el proyecto de ley de cambio climático, hablaba un experto, ¿no?, creo recordar, y que nos explicaba, mire, los pueblos están muriendo, ¿no? Los pueblos están muriendo y para darles vida primero tienen que tener servicios. No puede estar todo concentrado en las grandes ciudades, o aquí en La Rioja sería realmente Logroño, ¿no? Hay que dar servicios, hay que descentralizar para que la gente... le pueda resultar apetecible, ¿no?, vivir o pueda vivir en las poblaciones. Eso sería una forma, ¿no? Y luego hay que trabajar también en la vida económica de los ciudadanos. Evidentemente, si no tienes trabajo, si no tienes futuro, te vas a buscarlo donde lo puedes encontrar, ¿no? Entonces, bueno, desde tecnológicamente a los pueblos hay que, todo a nivel de tecnología hay que dotarlos. Banda ancha para los pueblos, es hay que dotarlos. Parece un matiz, pero al final el que no tiene banda ancha no puede trabajar en... Hoy la Internet es todo, ¿no? Hoy Internet realmente es todo y es necesaria, ¿no? Luego, evidentemente, la ganadería y todo tipo de explotaciones hay que ponerlas en valor, ¿no? Y, sobre todo, conseguir los relevos generacionales. Estamos viendo cómo en los pueblos realmente se están ya jubilando y no hay un relevo, ¿no? Eso también hay que trabajar, ¿no?, para que puedan subsistir y sean atractivos, ¿no?, para que puedan llegar nuevas familias. Y, desde luego, hay que dotarlos a nivel educacional para que puedan tener esos colegios, ¿no?, esos centros educativos, para que los padres puedan vivir también en esas poblaciones, en nuestros pueblos más pequeños. Señor Garrido, espero que esté usted... Vamos a ver,
Están haciendo pueblos. ¿Eh? Están haciendo pueblos. Nunca hemos dejado de hacer pueblos en el Partido Popular. O sea que yo creo que siempre hemos tenido medianamente claro que La Rioja es o no es sin sus pueblos, sus 164 municipios, ¿no? Y creo que bueno, gran parte del poderío y de la fuerza que tiene el Partido Popular es porque está implantado y en todos y en cada uno de esos municipios, por muy pequeño que sea, ¿no? Yo creo que esto es algo que tenemos en el ADN del Partido Popular y es más que evidente. Desarrollo rural es exactamente igual que desarrollo económico. Sin futuro económico no puede haber un desarrollo rural. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que poner a trabajar es por devolver al ámbito rural pues la senda de la prosperidad que ha perdido a lo largo de estos años. Eso pasa, a mi entender, por tener, en primer lugar, una verdadera consejería de agricultura y ganadería que se preocupe por los problemas reales que tienen nuestros agricultores y que tienen nuestros ganaderos. Es importante saber lo que ha pasado a lo largo de esta legislatura y algunos dirán que será una postura un tanto simplista, pero no deja de ser cierta. Y hemos tenido unas políticas que han protegido más al lobo que a los agricultores y a los ganaderos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y eso no quiere decir que no sean perfectamente compatibles desarrollo agrícola, desarrollo ganadero con el medio ambiente, porque lo son y lo han sido hasta ahora. Pero hay que hacerlo con sentido común y con credibilidad. Por lo tanto, desarrollo económico. Claro, se están planteando, por ejemplo, ahora mismo medidas que dan una vuelta de tuerca en lo que es la funcionarización de todas las actividades agrícolas. Por ejemplo, me estoy remitiendo a la nueva obligación relacionada con el cuaderno digital. Es una obligación que impone la Consejería para que en todas las explotaciones, a partir de septiembre de este año, haga una relación exhaustiva de los productos fitosanitarios que, por ejemplo, se aplican en cada una de las parcelas, de dónde viene, quién ha manipulado, con qué elementos. Claro, es una manera de constreñir y dificultar la actividad muy importante. ¿Es el momento actual para hacerlo? Yo creo que no. Es que además somos yo creo que es el único país de la Unión Europea que ha puesto en marcha esta medida a día de hoy. Por lo tanto, hay que repensar las políticas en el ámbito rural para favorecer el desarrollo económico. Esto me parece que es absolutamente vital. Y luego, claro, hay que hacer caso a quien está pegado al terreno. Si nos están diciendo, oye, hay un problema con la fauna silvestre, pues resolvámoslo. Hay un problema con los costes de producción que se han incrementado un 40%. Oiga, habrá que adoptarlo. Igual es necesario adoptar una estrategia de impuestos cero en el ámbito rural para fomentar, ¿no?, que haya más población. Pues habrá que pensarlo. Pero a lo largo de estos años ha habido una importante carestía de este tipo de medidas. Y luego, importantísimo, el sector del vino. El sector de vino está muy bien que se autorregule, que tome medidas, pero claro, tiene que haber algún tipo de apoyo desde las instituciones. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa. El Gobierno de La Rioja no. Raúl. Bueno, pues el Gobierno de La Rioja ha conseguido, y creo que el otro día quedó patente en el Pleno, pues todas las ayudas que existen y sobre todo en la cosecha en verde, arrancando un compromiso que nunca había existido por parte del Ministerio de Agricultura, ¿no? Con lo cual yo creo que esa parte es importante. Respecto de las cosas que decían así un poco a mayores y sobre todo como perspectiva de futuro, ¿no?, de lo que estaban preguntando, sobre todo también la gente joven, yo creo que un poco el futuro tiene que pasar primero por mínimo intentar evitar la pérdida de servicios con los que ya cuentan hoy los municipios de menos de 1.000 habitantes, que son más del 80% de todos los municipios de La Rioja, o sea que mínimo no pierdan los que ya tienen, eso es fundamental. Y segundo, yo también apostaría porque precisamente sean las cabeceras de comarca quienes ganen decididamente servicios. Obviamente si un municipio de menos de 1.000 puede ganar servicios, mejor que mejor, pero especialmente las cabeceras de comarca para que se articule de una manera fundamental la fijación de territorio y que no directamente pues se tenga que marchar la persona que viva en un pueblo a la capital directamente, ¿no?, ya sin pasar ni tan siquiera por la cabecera de comarca. En ese sentido, por ejemplo, los puntos de atención continuada de los servicios de urgencias son fundamentales que se puedan tener en las cabeceras de comarca para que de esa manera pues la atención, especialmente la sanitaria, pues esté cerca, ¿no?, de los núcleos rurales. Es verdad que hay que mantener el corazón de cada municipio. El corazón de cada municipio es, en mi opinión, el colegio. Y es verdad que el compromiso de este Gobierno de La Rioja ha sido que no se cierre ni un solo colegio
por muy pocos alumnos que tengan, porque es fundamental para el mantenimiento y el futuro de la población, y se han hecho otras cosas como los servicios de madrugadores o los comedores escolares, ¿no? Es algo, yo creo, fundamental. Luego también yo creo que es importante flexibilizar determinados requisitos. Es verdad que hay determinadas garantías con las que se tiene que contar, y pongo un ejemplo. Los servicios de podología. Que vaya un podólogo a un municipio pequeño es fundamental para muchas personas, y especialmente para personas mayores o personas que no se pueden cuidar bien, ¿no? Es fundamental ese servicio. Pues, por ejemplo, muchos ayuntamientos piden, ¿no?, que vaya el podólogo, pero el podólogo no puede, porque hay unas normas sanitarias que, por ejemplo, algo que puede parecer tan tonto pero que es tan importante, no puede trabajar, por ejemplo, en una habitación que ceda al ayuntamiento si hay gotele, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que hace la administración riojana? Bueno, no se va a saltar, ¿no?, en ese requisito, no se va a saltar la norma sanitaria, pero apoyará que el municipio haga modificaciones para que pueda acceder una habitación en la que se pueda dar ese servicio. Eso se está haciendo. Digo que no solamente es hablar de dinero, sino que yo creo que hay que bajar a la realidad de lo que muchas personas necesitan, ¿no?, y cómo la administración les está apoyando, ¿no? Y también hablaban del turismo rural, y me parece que es algo fundamental, que muchas potencialidades que habíamos tenido siempre la Comunidad Autónoma de La Rioja no se habían, yo creo que, sabido canalizar o aprovechar todo lo que podíamos haberlo hecho. Y yo creo que en ese sentido el Valle de la Lengua, que me parece algo fundamental, ¿no?, con todas las actividades culturales que se están haciendo, que pivote, ¿no?, una parte del turismo idiomático de todo el mundo, ¿no?, de todo el mundo, en la lengua castellana, y que esto esté fijado en la Comunidad Autónoma de La Rioja es fundamental. Y luego en otros lugares. En esta legislatura hemos aprobado, con el único voto en contra del Partido Popular, pues, por ejemplo, el Parque del Alto Najerilla, ¿no?, el segundo parque natural que hay en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que desde luego va a potenciar, ¿no?, con unos mayores cuidados, además en el monte y en el valle de la Comunidad Autónoma, pues nuestros recursos naturales, ¿no? Yo creo que esa conjugación es lo que hace que La Rioja sea una de las comunidades más atractivas, y de hecho no es que solamente hayamos recuperado el nivel prepandemia, es que estamos en niveles superiores a la hora de recibir turistas que nunca habíamos tenido en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sí, eso dicen, absolutamente dicen eso, que os lo dice siempre el consejero La Calzada, por mucho que lo neguéis, por mucho que lo neguéis. Yo creo que todos somos conocedores, además yo creo que todos somos conocedores, además de la importancia que tiene, toda la red de casas rurales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y creo que es un turismo muy sano y de los mejores que existen de turismo de interior a nivel de España. Lo tenemos aquí en La Rioja. Bueno, vamos a escuchar a Enar Moreno y no vamos a escuchar a nadie más, porque vamos a ir a la siguiente pregunta. Enar Moreno, finalizamos. Bueno, pues mira, para acabar yo, bueno, me toca un poco recopilar, ¿no? Yo sí que creo que desde luego es importantísimo hablar del impulso, y para eso yo creo que es indiscutible que hacen falta servicios. Y hacen falta servicios y fundamentalmente transporte, porque es verdad que es importante y es necesario impulsar determinados servicios, especialmente en las cabeceras de comarca, pero para eso es necesario también que las personas que viven en pueblos más pequeños puedan desplazarse con celeridad a gestionar esos servicios que no son cotidianos. A lo mejor no se trata de ir todos los días, pero el día que necesito visitar al médico, después de que haya estado el médico en mi pueblo porque me he caído y me he hecho un esguince, por ejemplo, pues que haya un transporte que me permita acceder con celeridad. Y eso, por ejemplo, pues es importante el impulso que nosotros hemos dado y que hay que seguir impulsando, digo, por lo de futuro. O sea, es necesario seguir construyendo, por ejemplo, ese taxi colectivo, ese taxi a la demanda que permita acceder desde el entorno más despoblado hasta la cabecera de comarca. Es necesario también racionalizar el transporte. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Bergasa hemos conseguido, gracias a la presión de nuestro concejal allí, Jesús Araiz, el conseguir una cosa tan sencilla y tan importante para un pueblo pequeño como Bergasa, que en el desplazamiento a Arnedo, desde Bergasa hasta Arnedo, antes solo podías ir por la mañana y volver después de comer. Eso hacía que la gente no utilizara el transporte público, porque la gente quería comer en su casa y no verse obligado a comer en la localidad de Arnedo. No servía para ir a comprar, no servía para ir al médico y volver, y se ha conseguido racionalizar y que vaya y vuelva en la misma mañana. Eso es algo importante, pero eso hay que extenderlo a otra serie de localidades. Para nosotros el transporte es un eje fundamental, porque vivimos en una comunidad
muy rural, pero pequeña, que es manejable, poder ir y venir con cierta celeridad. Los servicios, coincido con lo que planteaba Raúl, y por tanto es importantísimo el impulso a la escuela rural, ¿no? Eso lo comprendió, por ejemplo, Arturo, el alcalde de Camprovín, que ha conseguido pues incrementar sustancialmente el número de habitantes y desde luego mantener la escuela tiene que ser el objetivo prioritario, y ahora además se ha tenido que hacer una segunda aula que se ha construido y que permitirá desde luego seguir impulsándolo, porque es necesario también garantizar esos servicios y atender a una necesidad social importantísima. Es verdad que muchos pueblos están envejecidos y es necesario pues garantizar el acceso a esos servicios. El impulso a la ayuda a domicilio en el entorno rural es fundamental, y por eso es necesario la creación de esa empresa pública de ayuda a domicilio que garantice unas condiciones dignas para las trabajadoras de ese sector, pero sobre todo que garantice también ese acceso al servicio para todo el entorno rural. El podólogo, la peluquería, todo ese tipo de servicios son necesarios en lo cotidiano. El impulso a determinadas cuestiones, como por ejemplo el otro día en Ábalos se va a ceder, ¿no?, las instalaciones del antiguo bar del jubilado, también para que pueda haber una tienda, porque que tengan una tienda que venda pues las cuestiones más básicas es también importantísimo. En ese sentido, creo que el impulso que desde los propios municipios se están dando con actividades culturales importantes, vuelvo a poner el ejemplo de Camprovín y Camprovinarte, pero también Badarán y Badarán que hablar, Sierra Sonora, Bañarte y tantas cuestiones que impulsan por un lado el acceso a la cultura y lo entroncan con eso que planteaba esta joven, ¿no?, el turismo rural, porque hacen atractivos nuestros pueblos, que ya son muy bonitos o por los paisajes o por el paraje o por incluso la historia y la tradición, y es necesario impulsarlo en coherencia también con ese Valle de la Lengua que debe pivotar sobre ese impulso a la cultura también en nuestra comunidad y sobre todo a la potenciación de esa cultura riojana, ¿no?, de ese enorme potencial que tenemos en el ámbito cultural en nuestra comunidad y que tan mal lo han pasado con esta situación de la pandemia. ¿Tiene el Partido Popular alguna medida que pueda anunciar? Ya sabemos que los partidos se suelen guardar las medidas para en campaña electoral, ¿verdad?, y salpicando de pildoritas, pero ya sé que me va a responder, evidentemente, en la medida de lo posible, alguna medida para conciliar, para ayudar a las familias, a los papás y a las mamás, a conciliar la vida laboral y familiar. Pues sí, Vale. sí, sentido común, y por otra parte, además, es algo que ahora mismo no se puede hacer, y es garantizar, no sé... Sí, vamos a escuchar a la persona que plantea la pregunta, que va a ser la última, por cierto, porque pues una no puede cumplir sus promesas. Espero que a ustedes no les pase lo mismo. No, nosotros cumplimos las promesas. Un político sin credibilidad está perdido. Porque no vamos a poder escuchar todas las preguntas, pero esta sí, conciliación. ¿Cómo van a conciliar mejor la relación familiar y laboral en La Rioja? ¿Qué medidas van a tomar para mejorar esa conciliación familiar y laboral? Que eso también se puede legislar, también se pueden sentar las normas para que haya unos mínimos que cumplir y que eso acabe en nuestra vida cotidiana, en la de las familias. Me decía... Sí, el portavoz del Partido Popular que sí, que tienen algo que ideas. Algo que hemos visto a lo largo de esta legislatura. Y es que ahora mismo unos padres no pueden matricular a sus hijos en el centro donde trabajan. Eso atenta contra la conciliación más evidente. Bueno, pues tenemos un gobierno que prima la ideología a la conciliación de las familias, en este caso, y lo impide. Y dirán, ¡ay, qué exagerado! No, es que hay casos todavía más sangrantes. Por ejemplo, existen familias que tienen a los hermanos en centros distintos. ¿Por qué? Pues porque el consejero de Educación, en este caso, no ha querido autorizar un incremento de ratio por este motivo. Creo que hay una familia en La Rioja en esa situación. No, son varios. ¿Estos son medidas que cuestan dinero? No cuestan dinero, pero sí que ponen en manifiesto una sensibilidad especial con las familias que no se está teniendo. No, con unas familias que no se está en teniendo detrimento de otras, con las porque cuando sí, no hay más plazas, no hay más plazas, lo que estamos hablando es de que se le priorice al que trabaja en el centro sobre a lo mejor el que trabaja en la tienda de alimentación de al lado. Quiero decir que yo no sé por qué razón los que trabajan tienen que tener esa prioridad, pero hablando de conciliación, yo creo que son muchas las cuestiones, porque como siempre,
el Partido Popular no tiene propuestas, solo sabe decir lo que hacen mal los demás y nunca plantea propuestas, pero yo creo que hay propuestas que ya se han puesto en marcha y que hay que seguir impulsando, y desde luego corresponsables debe ser la línea a seguir. El Ministerio de Igualdad ha desplegado una importantísima partida económica para garantizar el plan corresponsables, que garantiza que hay instrumentos para conciliar, para que los hijos e hijas puedan estar atendidos mientras los padres acceden pues al trabajo o al ocio o a determinadas cuestiones. Pero vamos, me resulta muy chocante lo que dice el Partido Popular, ¿no? Precisamente en el ámbito de la Ley de Familias Monoparentales planteábamos proyectos para permitir bueno, que se atienda a los hijos, incluso pues para que los padres o madres puedan tener derecho al ocio, ¿no? Y eso yo creo que es importante. La conciliación no solo es una cuestión, o no solo debe ser una cuestión laboral, sino también pues el que los padres y madres que no tienen la suerte de explotar a los abuelos y abuelas, como hacemos en muchas ocasiones, pues tengan esa posibilidad de decir, pues una vez al trimestre por lo menos poder ir al cine, ¿no? O poder ir a cenar con amigos o cualquier otra cuestión. Es evidente que eso es necesario, pero no nos olvidemos que lo que necesitamos fundamentalmente es para conciliar no solo la atención de hijos e hijas, sino también de personas mayores, ¿no? Son muchas las obligaciones que tenemos que asumir. Bueno, pues yo creo que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos o los abuelos de nuestros hijos e hijas han hecho tanto por nosotros que ahora nos toca también retribuir en ese sentido. Y en ese sentido hay que hacer género que hay. Eso, y hay que hacer un despliegue fundamental en el ámbito de la economía de cuidados, que, como dice Raúl, asumimos casi en exclusiva las mujeres de este país, y que hace que luego tengamos mayor dificultades con ese suelo pegajoso, techos de cristal, y que desde luego hay que impulsar. Y no es cierto que no haga falta recursos. Claro que hacen falta recursos para abordar esa economía de cuidados que garantice la conciliación. ¿Ya puedo retomar la palabra? Nos quedan 6 minutos a pues, repartir entre retomo. 3 personas. Retomo, Le voy a dejar a usted la responsabilidad es que me la han de quitado. ser generoso con ellos. Pero que esto es es que me la han Lo quitado. dejaremos en su mano, Pero que esto es esa una generosidad. tertulia. Vamos. Esto es una tertulia. No, Al lío. No, y yo creo que hay una medida que es muy importante, y es que nosotros pusimos en marcha la gratuidad de la educación 0-3 años. Y yo creo que una vez que ese proyecto está consolidado, lo que tenemos que hacer es extenderla para que más familias, ¿no?, sean beneficiarias de esa medida, y de esa manera, evidentemente, puedan tener más fácil conciliar su actividad profesional con su vida familiar, ¿no? Y por tanto eso nos lleva a plantear políticas de extender la medida para que cada vez, ¿no?, más padres, evidentemente los que quieran, pero cada vez sean más los niños que estén matriculados en esa edad, que no es una educación obligatoria. Yo creo que eso sí que es una medida en la cual hay mucho que recorrer. He sido breve, ¿no?, pero es que me han cortado en mitad de la explicación. Yo creo que hay una medida, Marta, en el ámbito de la conciliación fundamental que se tomó en este país en el año 2019, que fueron la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a las 16 semanas. Creo que fue una medida que es verdad que ya estaba instaurada en muchos países, especialmente en países europeos, del norte de Europa. Es verdad que tardó mucho en llegar a nuestro país, pero en 2019 se establecieron esos permisos, que además eran irrenunciables, intransferibles, y creo que es algo, desde luego, que motivaba mucho la seguridad, sobre todo en el ámbito de la contratación de las mujeres en edad de ser madres, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental, que después obviamente redundó en una mejora de la conciliación, ¿no? Se trataba además de un decreto, Marta, que conllevaba otras medidas como por ejemplo la obligatoriedad para que las empresas de más de 50 trabajadores tuvieran que contar obligatoriamente con planes de igualdad, o dar más transparencia a las tablas salariales, o algo también fundamental, que era la recuperación de la cotización de las mujeres que precisamente se dedican a cuidar a miembros de la familia, en situación de dependencia. Bueno, pues esta misma semana, Marta, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular a esta equiparación de 16 semanas en el permiso de maternidad y paternidad. Yo creo que con eso queda todo dicho cuál es la voluntad que tiene el Partido Popular en el ámbito de la conciliación de las familias en nuestro país, que es ninguna.
Qué bien, qué breves, qué concisos y cómo aterrizan. Qué bien lo estamos haciendo. Escuchamos al portavoz de Ciudadanos. Hombre, el tema de conciliación. Claro. La familia en general, la familia actualmente tiene muchos problemas, ¿no? Estamos viendo pues, ahora mismo problemas ya de tipo hipotecas, ¿no? Con la subida de los tipos de interés, tiene otros problemas como es el IPC, la subida de los precios y tal. Pero sí que es cierto que la conciliación es un tema que preocupa mucho a las familias. Desde Ciudadanos estamos ya desde hace unas semanas hablando de la semana laboral flexible, que no es un concepto que desde luego hemos inventado nosotros ni nada parecido, sino que hemos visto que en Europa, en otros países europeos, principalmente en Alemania, es un modelo que funciona muy bien. Esta semana laboral flexible, ¿qué les permitiría a las familias? ¿Qué les permitiría a esos trabajadores? Pues deben conciliar mejor. ¿Cómo? Pues a través de, se negociaría, ¿no? con la empresa, se negociarían una serie de horas fijas, ¿no? Que tendría que estar el trabajador en la empresa, y sobre el resto de horas tendría una flexibilidad total, que fuera el propio trabajador el que decidiera qué hacer con ese tiempo. Es decir, si las iba a teletrabajar para permitir la conciliación, o si necesitaba estar más tiempo en la oficina, pues que estuviese más tiempo en la oficina. Pero es el trabajador, pasadas esas horas que va a tener que estar en el centro de trabajo, el que va a poder decidir cómo el resto de la jornada la distribuye. La va a poder distribuir según sus necesidades, permitiéndole al trabajador conciliar. Ese es un modelo que hemos visto que en Europa funciona, y es un modelo que queremos trasladar a los ciudadanos españoles y traerlo a España. Semana laboral flexible, teletrabajo parte del tiempo y otras veces presencial. Voy a pedir al compañero Diego Sánchez Tejada, realizador, que nos coloque las últimas preguntas, que no son en realidad preguntas, sino, bueno, para mí son un pequeño toque de atención a la clase política, que esto, bueno, también es un clásico de este país, pero esas dos últimas preguntas que formula la calle a estas personas que nos acompañan, y en realidad casi no les voy a dar ni derecho a réplica, es un poco para que escuchen. Para que nos llevemos el recado. Exacto, para que se lleven el recado. Muy bien, lo ha definido muy bien. Escucharemos con atención. Vamos con la primera. Bueno, pues pregunto, si cobrarían menos, ¿se meterían en política? Porque aquí hay más burros que pesebres. El gobierno lo tiene todo preparado y previsto. ¿Qué toca vender este año? Coño, ¿qué falta? ¿Qué sube la luz? ¿Por qué sube la luz? Las placas solares. Y la contaminación. ¿Qué vendemos ahora? Coches eléctricos. Todo está estudiado. Todo. Arquitectos, cuando hubo aquel paro de la construcción, ¿qué se inventó el gobierno? Arquitectos, cada 4 años la IT a los edificios. Si hay trabajo para todos. Lo que pasa que hay que pagarlo todo. Pues que hay que pagarlo todo así, en riojano además, y expresado como uno se expresa en la calle. Esa pregunta de, ¿y si ustedes cobrasen menos, estarían en política exactamente igual? Yo he estado muchos años sin cobrar, o sea que la mayoría... Y 8 años de concejal y teniente alcalde en el Ayuntamiento de Uruñuela, poniendo dinero como la gran inmensa mayoría de concejales... Su bolsillo que para... hay, o sea, pues sí, es que a veces, y aquí intentamos acabar con esa imagen que tenemos de la clase política, dicho así, no me gusta nada ese término de la clase política. De la clase política, de los políticos, de los que se dedican al servicio público, de los pero política es todo, es ir a la compra, o sea que lo que tendría que hacer la gente es participar más en política, donde quieran, pero ser más activos, bueno, pues a veces se piensan que ustedes, que los políticos, que quien tiene un cargo público está ahí pues para chupar del bote, que se dice, y no siempre es así, y hay muchas horas de trabajo detrás, y hay mucha pelea, y hay mucho sacrificio, y hay mucha renuncia a la vida personal, y hay muchas cosas que no... Y la mayoría de los y algún políticos, que otro mangante en todos los partidos políticos. Pero la mayoría de los políticos, yo creo que hay que decirlo, fundamentalmente lo de eso de las entidades locales, no cobran nada, eso es lo que... Y el tiempo que lleva. Y la mayor parte son honestos, y luego hay algunos, como dice el señor Garrido, pues que son el garbanzo negro y que al final tomamos la parte por el todo y enfangan la política. Bueno, pues aquí pero estamos... sentido común. Sentido común, que es siempre austeridad y responsabilidad en la gestión. Yo más que sentido común yo hablaría de honradez y coherencia. También, hombre. ¿Tienen redactado ya su programa político, ese contrato que tienen que enseñar a la sociedad riojana y decir, oiga,
Esto voy a hacer yo, ¿lo tienen? Todavía Estamos- íntegro no, porque seguimos en procesos de Estamos elaboración. trabajando en Estamos ello. terminando de peinarlo, Y sí. escuchando a la gente, claro. Están escuchando a la gente también. Llevamos mucho tiempo trabajando y escuchando, pero se hará público, sí. Al Bueno, menos pues- por parte del Partido Popular. Hay que escuchar a la gente, sí señor, y aquí estamos para escucharles, así que esperamos que nos hayan escuchado con satisfacción y haber respondido a parte de sus preguntas. Señores, nos vemos aquí en La Rioja en pleno. Muchas gracias y ánimo para lo que viene, ¿eh? Muchas gracias, Marta.